Listo, vamos con nuestras preguntas. Sé que han estado muy activos. Mientras cargan nuestras últimas preguntas, quiero recordarles a todos la importancia de que cuenten con su número. A quienes no les haya llegado a su correo electrónico o a su celular un mensaje con un WhatsApp o un WhatsApp con un número, ese les permite participar en la rifa de un cupo para nuestra tercera versión de nuestro diplomado de seguridad de procesos para la prevención de accidentes mayores. Si alguien todavía no lo tiene, puede acercarse a la mesa de registro. Hacemos un paso muy sencillo y de esa manera confirmamos su inscripción para que puedan participar en esa rifa. ¿Listo? Tenemos preguntas, Sebastián. Tenemos preguntas, muy La bien. primera, ¿con qué frecuencia se deben evaluar la eficacia de las capas de protección? Excelente pregunta frente a esa frecuencia. Digamos que nosotros tenemos que estar constantemente haciendo evaluaciones de riesgo, ¿cierto? Y tenemos que empezar a cuestionarnos cómo van a actuar nuestras capas de protección, ¿cierto? Les mencionaba, tenemos varias metodologías de gestión de las barreras. Una muy poderosa es el Bowtie, ¿cierto? El Bowtie nos permite analizar precisamente esa eficiencia de las barreras, ¿cierto? Entonces, cada vez que nosotros tengamos una alteración, una modificación, un cambio, ya sea en los equipos, en las variables de proceso, nosotros tenemos que hacer un análisis de riesgos y ese análisis de riesgos al final es el que nos va a decir revalida o no revalida la eficacia de tus barreras de protección. Entonces, esto va más enfocado no a una periodicidad, sino dependiendo la operación, cómo se te vaya cambiando en el tiempo, así mismo tienes que ir migrando y tienes que ir asegurando tu proceso. Muy bien, relacionado con el tema, ¿es un procedimiento una capa de protección? Es un procedimiento, una capa de protección. Buenísima. Sí y no. Digamos, como tal, el procedimiento no es una capa de protección. Al final el procedimiento nos direcciona en ese control básico del proceso, en esa capa inicial que está inmersa, a cómo se debe comportar la operación. Y ese procedimiento es el que nos estipula paso a paso cómo debemos desarrollar la actividad para no perder el control. Entonces no es una capa como tal, pero está inmersa dentro de lo que sería ese control básico desarrollado por la operación, ¿cierto? Pero no es considerado como tal un procedimiento como una capa de protección individual, sino que hace parte de ese control básico del proceso, que para poder tener ese control básico del proceso necesito un procedimiento operativo que me indique cómo es que opera cada una de mis variables. Perfecto. Listo, tenemos más preguntas. Si evidencio la necesidad de colocar una nueva capa de protección, ¿cuál es el proceso que debo seguir? Qué gran pregunta. Por algún motivo evidenciamos que en mi proceso necesito una nueva capa de protección. Sí, claro, hay un proceso a seguir y el proceso es otra herramienta poderosísima que se llama el manejo del cambio. Tenemos que hacer la gestión desde un manejo del cambio. Un manejo del cambio que me asegure esos riesgos, que me gestione esos riesgos y que se involucre esa parte de ingeniería que valide y verifique la necesidad de esa nueva capa de protección, ¿cierto? Entonces es importante, no es poner por poner o quitar por quitar, sino que al final en esta gestión que le llamamos aseguramiento de riesgos, hay una herramienta para no ir a introducir nuevos riesgos en nuestra operación y se llama el manejo del cambio. Entonces, siempre que evidenciemos la necesidad de que necesitamos algún otro tipo de barrera, de capa, hay que hacer la gestión, pero como se debe hacer, que es a través de un adecuado proceso de gestión del cambio. Perfecto, Juan. Seguimos teniendo preguntas. Seguimos teniendo preguntas. ¿Existe un número mínimo de capas de protección? No, no existe un número mínimo ni un número máximo. Como lo veíamos, este nace desde una ingeniería, ¿cierto? Desde una ingeniería que al hacer su análisis de proceso me define yo qué capas necesito para asegurar, ¿cierto? ¿Cuáles son las necesarias para mantener ese riesgo tan bajo como sea razonablemente práctico, ¿cierto?
Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros tenemos que operar bajo ese término de ese riesgo tan bajo como sea razonablemente práctico, y por eso es que no hay un número, no hay nada que te diga, tú necesitas 5 barreras, 10 barreras, 3 barreras. No, al final esto viene desde el análisis de ingeniería enfocado en toda la gestión de riesgos, teniendo ese riesgo tan bajo como sea razonablemente práctico. Estamos muy activos con las preguntas y voy a aprovechar que tenemos todavía un par de minutos para que podamos responderlas. Las preguntas están muy interesantes. ¿Cómo podríamos hacer gestión efectiva de planeación desde integridad y mantenimiento para garantizar la eficiencia de las capas de protección? Importante, pues, tenemos unos programas de mantenimiento, ¿cierto? Unos programas de mantenimiento que tienen una periodicidad establecida, ¿cierto? Importante aquí es gestionar que se cumplan nuestras operaciones esos estándares de mantenimiento dentro de esos tiempos establecidos. Cuando hablamos de capa de protección, paralelamente también nos vamos a encontrar con unos términos que empezamos a evidenciar que hay unos equipos críticos de seguridad, ¿cierto? Entonces resulta que estos equipos críticos de seguridad son prioritarios frente a su gestión de mantenimiento de todos los demás equipos y tienen un deber ser para la ejecución de los mismos. Y si por algún motivo nosotros no podemos ejecutar ese mantenimiento dentro de esos plazos establecidos, debemos primero hacer un análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque ya el hecho de yo no hacerle el mantenimiento de estos tiempos establecidos, mi equipo pasa a no ser confiable, ¿cierto? No ser confiable. Entonces yo ya no sé si mi equipo me va a responder en demanda. ¿Por qué? Porque no he garantizado desde el mantenimiento su confiabilidad, ¿cierto? Y asimismo tiene unas cuestiones de aprobación, porque el no hacerle mantenimiento, estamos viendo que estas capas de protección están para evitar estos eventos catastróficos. Si no somos juiciosos, responsables con los mantenimientos de estos equipos, al final lo que estamos es incrementando la probabilidad de que se nos materialicen en un evento de grandes magnitudes. Gracias, Juan. Justo hablabas del tema de los análisis de riesgo y una pregunta de la que nos llega a través de nuestro QR nos dice, ¿la metodología Bow-Tie es la requerida para analizar las capas de protección de mi proceso? Digamos que aquí no quiero entrar en mucho detalle porque conociendo lo que sigue, sé que lo vamos a tocar, pero la metodología Bow-Tie lo que hace es gestión de las capas, ¿cierto? Entonces, gestionamos las capas como evidenciando su efectividad. Si están siendo efectivas, si de pronto por alguna condición son parcialmente efectivas o si por el contrario tenemos capas ahí que no están siendo efectivas. Entonces sí, no quiero como entrar mucho en detalle porque conozco que vamos a hablar del tema más adelante. Listo. Y finalmente, nuestra última pregunta, que creo que hace mucho sentido para muchas de las empresas que nos acompañan hoy, y es cómo sustentar efectivamente a la línea de mando que las barreras administrativas no son suficientes para cubrir el proceso. ¿Quieres sustentarlo? Yo creo que tenemos herramientas poderosísimas que son las que vamos a ver también y es herramientas de análisis de riesgos. No hay nada que gestione más que un análisis de riesgos que te diga que estás frente a una amenaza que no tienes control o no tienes protección sobre ella. Entonces la mejor forma de gestionar frente a las altas gerencias es evidenciémosle cuál es el riesgo al cual nosotros estamos expuestos. Pero evidenciarlo no es decirlo por un correo, es que yo siento que aquí estoy en un riesgo. No. Evidenciarlo es, tomémonos el tiempo, convoquemos equipos multidisciplinarios, analicemos los riesgos. Muchas metodologías de análisis de riesgos tenemos y las vamos a ver más adelante. Y ya con esta herramienta vamos a poder gestionar adecuadamente a cualquier nivel nuestras necesidades. Perfecto, Sebastián, muchas gracias. Vale, gracias a ustedes.